esos añadidos, como le llaman en el periodismo, el duende. Sí, el duende que hizo sus travesuras. Pero bueno. Reconocieron el error, han hecho ellos el planteamiento a la Cámara de Senadores para que se modifique el texto. Yo incluso platiqué anoche con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y con los presidentes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de esta extraña modificación que le hicieron unos diputados traidores a la ley electoral que promulgó, bueno, más bien que se implementó, que mandó el presidente como plan B al pateo que le dieron a la reforma electoral completa que había enviado el presidente. Y resulta que se dieron cuenta, afortunadamente, Adán Augusto se reunió con Monri para explicarle, más bien para pedirle explicaciones de estos cambios. Y no porque él se haya puesto a hacerlo, sino más bien que mandó quien lo hiciera dentro del grupito que controla dentro de San Lázaro, que no son pocos, son más de 50 mismos que le expresaron su apoyo en una carta firmada y que, bueno, pues esto nos hizo ver quiénes están con quién. Entonces, ya Adán Augusto se dio cuenta, el presidente también, van a mandar a que se restituya el error. Y bueno, pues esto evidentemente nos habla de que pueden pasar más de este tipo de cosas en los siguientes 2 años en los que se renueva la Cámara de Diputados. Pero fíjense lo que pasó. Aquí está lo que dijo Adán Augusto acerca de admitir que sí hubo un error en el plan B electoral. Adán Augusto dijo que platicó anoche con el presidente de la Jucopo en el Senado y con los presidentes de las comisiones y se acordó que harán las modificaciones y se regresará la minuta a la Cámara de Diputados para que lo ratifiquen o rectifiquen el error. O sea, no les quedó de otra más que aceptar a regañadientes la instrucción que dio el secretario de Gobernación para llevar a buen puerto esta supuesta equivocación que para mí fue un error con dolo. ¿En qué estaba el error? Uno de los errores es que se agregó un párrafo que nadie había propuesto, bueno, que se había propuesto, pero que no para que quedara así en el dictamen final. Dice, el párrafo consiste en que adicionalmente o optativamente, si no tenían los partidos de reciente, bueno, los partidos en general, aquí está, consiste en que adicionalmente o optativamente, si no tenían el 3% de la votación total emitida, podían alegar cuando menos que en 17 elecciones locales pudiesen obtener el registro. Esto es un texto inconstitucional. Incluso hay un fallo ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esto obviamente beneficia al PRI, por ejemplo, que está en riesgo de perder registro. Y además me cuentan que ese no fue el único párrafo, es el único párrafo que nos van a dar a conocer que se dio el error, pero se habla de que metieron y quitaron párrafos, así como cuando falsificaron los decretos del presidente para prohibir el glifosato, este fumigante que es malo para la salud. Pues igual acá aplicaron una muy similar. Quitaron, pusieron párrafos. Ya tenemos ese antecedente con los decretos, ¿no? Que principalmente se dieron por la secretaria de Economía y también por parte de otros que se decían allegados al presidente. Vamos a ver primero lo que dijo el presidente. Ustedes lo van a ver. Dice, el duende hizo de sus travesuras. Vamos a escuchar. A la iniciativa que enviamos y hicieron cambios a la iniciativa que enviamos y ahora Adán va a explicar
en qué consistieron esos cambios y cómo ya los mismos legisladores se han comprometido a quitar esos añadidos, como le llaman en el periodismo, el duende. Sí, el duende que hizo sus travesuras. Pero bueno. O sea, no es un tema menor. O sea, el semblante del presidente no es de tranquilidad, sino como de me los caché, pero me lo pueden volver a hacer. O sea, de preocupación, ¿no? Porque ese duendecito está ahí en la Jucopo. Pero vamos a ver ahora lo que dijo Adán Augusto. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, pues efectivamente, tal y como se planteó el día de ayer, sí hubieron modificaciones en el dictamen que emitió la Cámara de Diputados, modificaciones a la iniciativa original. Básicamente son 3 puntos. El artículo 15 de la Ley General de Procesos Electorales se le hizo un agregado, la fracción cuarta. Dice o decía la ley que para conservar el registro un partido político nacional debía de obtener cuando menos el 3% de la votación total emitida. Le agregaron un párrafo que me comentaron ayer el coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación Política, que formaba parte de un documento de trabajo, una propuesta que sí habían presentado partidos políticos y por un error se les fue en el dictamen final, así fue aprobado. El párrafo consiste en que adicionalmente u optativamente, si no obtenían el 3% de la votación total emitida, podían alegar cuando menos que en 17 elecciones locales pudiesen obtener el registro. Esto es un texto inconstitucional, incluso hay un fallo ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso electoral pasado y ayer mismo reconocieron el error. Han hecho ellos el planteamiento a la Cámara de Senadores para que se modifique el texto. Yo incluso platiqué anoche con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y con los presidentes de las comisiones y se va a hacer la modificación y regresará la minuta a la Cámara de Diputados para que ellos ratifiquen o rectifiquen el error. Se votará seguramente en la semana y lo regresarán. El otro punto que también se le agregó es el hecho de que los partidos políticos puedan disponer de más recursos. O sea, les digo, no fue un solo párrafo. Ahí ya Adán nos hizo mención de que fueron varios los que le quitaron o le pusieron. Resulta que entre esos diputados, en esos duendes que dice el presidente, hay 50 por lo menos de mismo Morena, que fueron los que firmaron aquella carta donde extendieron su apoyo al senador que quiere ser presidente, ¿no? Y no dudo que, tomando en cuenta los diferentes las diferentes excusas y pretextos que dio para no aprobar la reforma electoral, pues haya dado instrucción a quienes firmaron esta cartita, ¿no? Para que le adicionaran y le quitaran párrafos, así como les digo, lo hicieron con los decretos del presidente en cuanto al glifosato, que el presidente había decretado que paulatinamente se iba a eliminar el uso del glifosato, en lo que mientras también se investigaba un nuevo fumigante pues más ecológico, más amigable al medio ambiente y a las personas. Y lo que cambiaron fue que en lugar de eso, lo que pusieron en esos decretos es que pues el glifosato se siguiera utilizando hasta que se encontrara una mejor solución, cuando esa no había sido la
la idea principal o la idea original del presidente. Entonces, ahora, fíjense cómo se lo están haciendo, se lo está haciendo a los de Morena. Morena le va a replantear su situación presidenciable a Monreal si no vota en unidad reforma electoral. Ahora resulta que van a caer en sus chantajes. Dice aquí el vocero de la bancada de Morena en el Senado, César Cravioto, adelantó que si el coordinador de su grupo parlamentario vota la reforma electoral de forma distinta al grupo parlamentario, se podría replantear su situación como líder morenista en esa Cámara, y ojalá que así sea, pero que de verdad sigan a este senador Cravioto en su idea, porque si nada más van a hacerle al cuento, pues no tiene caso. No tiene caso, porque hay que recordar que este sujeto tiene mucho poder ahí dentro de la bancada. Prácticamente no sé qué les dio a todos los senadores, que todos lo apoyan. Entonces aquí está la advertencia que lanzó el mismo senador César Cravioto, que podrían desvincularlo de la coordinación de Morena, que debió haber sido desde hace ya por lo menos un año, y ahí continúa, entre chantajes, entre que caen en sus chantajes, se le creen, no le creen. Muy lamentable la manera de conducirse tanto del senador, que al final de cuentas hace lo que le dejan hacer los otros, ¿no? Pero sí me preocupa también que ya tenemos el antecedente de los decretos que le modificaban al presidente, que le falsificaban al presidente. Ahora esto de la iniciativa, ¿qué otras irán a modificar, ¿no? Que se presten, ¿no? Estos legisladores para este tipo de cosas. Me preocupa que tengan que gobernar en adelante alguna iniciativa, alguna reforma que beneficie al pueblo, ya sea que algún senador, diputado de Morena o el propio presidente la presente, se la cambien y nos termina por perjudicar. Entonces, todo puede pasar, pero mientras tanto llega al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.